Al final del túnel, info en estado puro. Y él fue mi primer amigo con llegada a un gobierno nacional hace muchos años, cuando yo trabajaba aquí en la provincia del Chaco, donde todavía resido. Hoy ustedes me están viendo en provincia de Buenos Aires, pero yo todavía resido en provincia del Chaco, como muchos lo saben. Y el primer amigo que yo tuve en la política, vieron de toda la gente que ahora desfila y que gracias a Dios nos ha ido muy bien, el primero que nos puso un voto de confianza fue este tipo, que yo decía, este es filósofo, hay dos caminos, o está loco del todo, o algo bueno de haber visto. Todavía no sé cuál de las dos era, pero alguna debe haber pasado. Se llama Ricardo Foster, es asesor presidencial y sigue siendo mi amigo después de más de 10 años. ¿Cómo anda, Ricardo? Muy bien, es cierto, Jorge, es cierto, cómo pasa el tiempo, ¿no? Nos vamos poniendo más viejos nada más. Yo estoy feliz igual, mientras pasó el tiempo. Mirá, mirá, mirá. Para mí es Pasaron muchas cosas, un muchas cosas. aprendizaje hermoso, fue, ¿o no? Siempre, siempre si uno le saca el jugo a la experiencia de vivir, cada momento tiene lo suyo, cada momento tiene sus enseñanzas, tiene sus intensidades, tiene sus tristezas y sus felicidades. Así que la vida es así, la vida es así. Y te define quiénes son tus adversarios, no circunstanciales, sino constantes, digo. Vos has tenido Eso está adversarios, claro, eso está claro. En la sociedad argentina eso cada día está más claro. vos tenés adversarios constantes que en aquel momento, cuando nosotros nos conocimos, era Sí. impensado que tuvieran tan declaradamente de un lugar y del otro. Lo que hoy llaman grieta, que para algunos es un problema, para otros es una clarificación de una situación histórica que no ha pasado nunca, ¿no? A ver, yo creo que es un poco ingenuo imaginar que, entre comillas, esa palabra grieta inventó lo no resuelto en el interior de una sociedad como la nuestra. Y lo no resuelto es la desigualdad, la injusticia, las formas abusivas de concentración de la riqueza en pocas manos. Eso genera que aquellos que quieren conservar sus privilegios actúen en detrimento de las inmensas mayorías y debiliten la democracia y debiliten las instituciones porque quieren democracias débiles e instituciones a su servicio. Entonces su idea de república es una falacia. Ellos quieren una república donde en realidad la división de poderes sea un eufemismo que les garantice la reproducción de su propio poder. Entonces, más que grieta, lo que hay es una disputa histórica, compleja, que recorre el tiempo histórico de nuestro país, que para simplificarlo, diferencia un núcleo que concentra duramente la mayor parte de la riqueza que produce el conjunto de la sociedad en sus propias manos, y una parte inmensa de la sociedad que, más allá de sus diferencias internas, no tiene parte en la distribución de esa riqueza. Y la democracia es en parte el lugar donde hay un litigio, que es el litigio por la igualdad. ¿Cómo se distribuye el pan, para decirlo de alguna manera? Algunos quieren todo el pan para ellos, y los muchos, los incontables, las mayorías, ya no aceptan ser vasallos, ser siervos, ser esclavos, ser peones encerrados detrás de la tranquera. Saltan la tranquera y exigen derechos, derechos sociales, derechos civiles, que la democracia no sea simplemente un acto declarativo, sino que sea un ejercicio real de una sociedad que es una sociedad diversa, con diferencias internas, pero que distribuye mejor la renta. Y este es el punto central de lo no resuelto en el país, la disputa por la distribución de la renta. Totalmente de acuerdo, pero yo tengo que hacer un planteo. No me da el piné para ponerme filosófico con vos ni en pedo, y te lo digo así abiertamente, y en televisión me queda muy grande el traje, pero sí me da la caradurez para ser tu amigo y planteártelo desde mi ignorancia más absoluta y preguntarte. Yo te diría que tenés razón si hubiera continuado gobernando el peronismo o el kirchnerismo o cualquiera de estas versiones. Ahora, habiendo recuperado derechos como se recuperaban hasta el 2015, ¿por qué vuelve un tipo como Macri? Que prácticamente volvió a repartir para atrás. Porque las sociedades, primero que son sociedades complejas, 40 años de neoliberalismo implican la construcción de sentido común, implica que muchas veces
los que están abajo miran el mundo con los ojos de los que están arriba. Si no fuera así, un sistema tan injusto como el capitalismo, porque el capitalismo es un sistema injusto, que lo demuestra globalmente. Si no fuera así, que hay también mecanismos de transformación cultural, del sentido común, del lenguaje, que hay aparatos cultural, comunicacionales que funcionan a pleno para ir trabajando en lo profundo de la vida social, los sistemas de injusticia no se reproducirían, porque no se reproducen solamente dándote un garrotazo. El garrotazo alcanza un tiempo, después tenés que generar otro tipo de políticas que no sean puramente coercitivas. Y ahí entra toda la complejidad de la construcción de un poder como el neoliberal que se mete en la vida cotidiana, se mete en el sentido común, se mete en el imaginario de la sociedad, estructura vínculos y deshace otros vínculos que le permiten reproducir su poder. En los años 90, por ejemplo, se hizo un trabajo gigantesco para convencer a la sociedad de que el Estado era una porquería. ¿Te acordás la frase de aquel, en realidad, el que formó a todos los periodistas, que se dicen a sí mismos periodistas y que están en el núcleo de la comunicación de los grupos hegemónicos corporativos, Bernardo Neustadt, cuando decía, achicar el Estado es agrandar la nación, y le hablaba a una doña Rosa que estaba del otro lado del televisor, y le decía mirándola supuestamente a los ojos, doña Rosa era la expresión de esa vecina que vive en Buenos Aires, en Resistencia, en Rosario, en Córdoba, esa clase media de barrio a la que había que convencer de que los trenes, como eran estatales, le producían a ella una pérdida de $2 millones diarios, que todas las empresas públicas tenían que ser privatizadas porque el Estado era una enorme estafa que se quedaba con el ahorro de los argentinos y argentinas, y el menemismo fue parte de ese movimiento. Se apropió del Estado, lo hizo democráticamente y avanzó sobre las privatizaciones de todas las empresas públicas. Y eso se logró no con la violencia, no con la violencia de la dictadura, que logró otras cosas con la violencia, sino se logró con política, con construcción cultural, con medios de comunicación hegemónicos, con una época del mundo, no solamente de la Argentina, que tendía a la idea de la globalización, la libertad de mercado, la mercantilización de todas las esferas de la vida, y el elogio de lo privado, el elogio de los ricos y famosos. El resto eran pobres miserables que no habían tenido la suerte de llegar a ser ricos y famosos. Entonces, todo eso ¿Mercantilización construye y frivolización puedo agregar o está mal? frivolización, tinelización, como vos decís, todo eso fue parte de lo mismo. Justamente. Fue todo un sistema Despolitización, sí. que tuvo que ver con eso, y me parece también, y esto como crítica como asesor presidencial, porque soy mi amigo, pero también tenés un lugar importante, yo creo, en mi opinión personal, espero que estemos de acuerdo, creo que el gobierno de Alberto no hizo todavía ni siquiera lo que había hecho el gobierno de Cristina a nivel de medio de comunicación. Y lo que había hecho el gobierno de Cristina era insuficiente, no nos alcanzó nunca. Imagínate dónde estamos hoy. No, está claro, está claro. Yo tengo una, digamos, comparto lo que decís, creo que falta una política comunicacional mucho más expansiva, que sea capaz también de manejar de otro modo los medios públicos, pero también es cierto que es muy difícil, es muy desigual la pelea en la sociedad contemporánea, en la estructura mediática en la que el 95% de la potencia mediática está en manos privadas, y esas manos privadas en general son muy pocas, monopólicas, corporativas, e ideológica, cultural y políticamente defienden los intereses de los grandes grupos empresariales de los que ellos forman parte, y que tienen un poder de fuego inmenso, y que el poder de fuego que tiene la democracia, el gobierno en democracia, es mucho menor, porque los medios públicos tienen un alcance distinto, tienen otras características a los medios privados. Pero a eso le agrego que hay otra dimensión. Si fuera mecánica la relación entre poder mediático y triunfo electoral, hubiera sido inimaginable ganar la elección del 2019, porque durante 4 años
el macrismo no solamente que era protegido, blindado por los grandes medios privados de comunicación, sino porque también era dueño de los medios públicos. Y sin embargo, en el 2019 le dimos una apartada, ya sabes dónde, y con un voto extraordinario, y en la primera vuelta, ni siquiera hizo falta el balotaje, se sacó más del 48% de los votos y se ganó las elecciones. Te diría más, vos hablabas del gobierno de Cristina, el peso de los medios de comunicación para tratar de destrozar a Cristina a lo largo de, ya llevamos, a ver, entre el 2008 y el 2021, ya llevamos 13 años. Durante 13 años, Cristina fue el objetivo de los medios de comunicación concentrados, un objetivo que había que destruir bajo todas las formas posibles. Y no lo lograron. No lo lograron. Mirá que hicieron todo, movilizaron la justicia, movilizaron todos sus recursos, Bueno, sus instrumentos y sus fierros comunicacionales. En aquel momento, Ricardo, también había una subsecretaría o secretaría como la tuya, no me acuerdo si era secretaría o subsecretaría. Secretaría. Que elaboraba muy bien el pensamiento. Estábamos nosotros, que con muy poco poder de fuego, pero estábamos todo el día al aire poniendo lo que teníamos que Pero poner. había entusiasmo también, porque había la política... había otra polenta. Hoy eso no lo veo. Perdóname que lo diga, bueno, es crítica, eso yo no lo estoy viendo. Quizás esté equivocado, ojalá lo esté. No, me parece, a ver, se le ganó al macrismo en el 2019, pero no hay que olvidarse una cosa. Los 4 años del macrismo representaron un retroceso para la sociedad argentina. No solamente por el daño económico, no solamente por el endeudamiento, sino porque una sociedad no sale de la misma manera después de atravesar una regresión como la del macrismo, de la misma manera que la sociedad argentina no salió indemne de los años de la dictadura militar o de los años del fracaso del alfonsinismo o de la década del 90 dominada por el neoliberalismo y las privatizaciones. Eso significa que la reconstrucción, la remodelación de la vida social, recuperar el tejido, recuperar intensidad, sentido, es costoso, es difícil, porque te limitan tu agenda. Una cosa fue el movimiento de ascenso que significó el kirchnerismo y que fue parte de un ascenso de varios movimientos populares en casi toda Sudamérica. Recordá que cuando Néstor llega al gobierno del 2003, ya estaba Chávez en Venezuela, ya estaba Lula en Brasil. Después, cuando llega Cristina a su gobierno del 2008, ya estaba Evo en Bolivia, estaba Correa en Ecuador, estaba el Frente Amplio en Uruguay, venía la experiencia de Lugo en Paraguay. Todas esas experiencias confluyeron en ese momento histórico. Después vino una oleada, el lawfare, los golpes blandos, toda la estrategia para debilitar a los gobiernos populares, la derrota electoral en la Argentina del 2015, el golpe blando contra Dilma en Brasil y después el encarcelamiento de Lula, el exilio de Correa, años después el golpe contra Evo en Bolivia. Eso dejó sus marcas, nos dejó más débiles, en un contexto regional y mundial al que hay que agregarle, querido Jorge, nada más ni nada menos, que la pandemia. Porque a veces pareciera ser que la pandemia es una cosa que ya está, ya pasó, se le baja la importancia, y la pandemia es decisiva para conmover la vida de un país, la economía, la vida cotidiana, la relación entre las personas, el trabajo, etcétera, etcétera, y la política también. Porque cuando vos estás en la política, y la política popular, la que nos gusta a nosotros, requiere de encuentros, de cuerpos encontrándose, de debates públicos, de movilizaciones, de calles, de plazas. La política sin eso se resquebraja, se convierte en decisiones de unos pocos, medio secretas, se distancia del pueblo y le falta por eso intensidad y entusiasmo. Lo que hay que recuperar saliendo de la pandemia es todo eso. ¿Puedo cambiar la palabra intensidad por la palabra pasión?
Pasión, me encanta la palabra pasión, por supuesto. Yo, Sin pasión la política se marchita. Si pudiera titular esta nota, yo diría, para apoyar a Alberto, lo mejor que podemos hacer hoy es devolvernos la pasión. Pasión, entusiasmo, épica. Yo estoy convencido, y es un tema que suele ser parte de las conversaciones con el presidente, para mí no es que la política siempre tiene que ser épica o siempre hay que estar al palo, digamos, pero sí la política necesita transformar algunas de sus acciones en una trama simbólicamente épica, es decir, que es potente, que abre el entusiasmo, que genera la confluencia de ese mundo social popular que necesita sentir que tiene un horizonte, que tiene un futuro, que se están tomando decisiones que tienen que ver con eso, que se toman riesgos también. Yo entiendo lo que vos decís porque creo que lo que nos está faltando, por eso Alberto dice, estos 2 años, cuando lleguemos a diciembre van a ser 2 años de mi mandato, van a haber estado casi absolutamente atravesados por una lucha desigual contra la pandemia. Déjenme los próximos 2 años mostrar todo aquello que se puede hacer al salir de la pandemia. Por supuesto que eso tiene que venir acompañado inmediatamente de acciones. Si yo recorro el año y medio de pandemia, el gobierno tomó muchas decisiones que trataron de amortiguar el golpe de la pandemia, sobre todo para los más débiles. Sin embargo, en algún momento se paralizó la economía, cayó el PBI, se deterioraron los salarios, se buscó proteger el trabajo, se buscó proteger a los que están fuera del sistema legal de trabajo y que quedaban como invisibilizados, a los que se llegó con el IFE, pero todo eso no alcanza, porque en un país que viene con una crisis económica brutal como es la que dejó el macrismo, con un endeudamiento que condiciona las decisiones de futuro inmediato, vos tenés que tomar medidas que a su vez se correspondan con un proceso de nuevo de expansión del trabajo, de la economía, porque si no es muy difícil. La Argentina no tiene la máquina de hacer dólares, como tiene Estados Unidos, que puede financiar 20 años de ocupación ruinosa en Afganistán que le costó 800 miles de millones de dólares e irse a los 20 años sin haber logrado absolutamente nada. Argentina se hunde si no logra reconstruirse económica y socialmente. Por eso la pelea por negociar, yo creo que exitosamente el año pasado, la deuda con los privados, las dificultades que hoy tenemos para negociar con el Fondo Monetario Internacional, la deuda criminal que nos dejó el macrismo, que es de más de 45.000 millones de dólares, solo la deuda con el FMI, con plazos cortísimos. Lo que hizo el macrismo es literalmente una bestialidad. No existen acuerdos de deuda que tengan los plazos que fijó el macrismo, impagables, insostenibles para ningún país. Bueno, tenemos que hacernos cargo, tenemos que renegociar, no es sencillo, no es fácil. Algunos dicen, pues es muy sencillo ponerse en cierta izquierda que, por supuesto, como no gobierna, puede decir cualquier cosa y decir, rompamos con el Fondo Monetario Internacional. Sí, está claro que en esa izquierda yo no estoy ni nunca estuve. Soy más ortodoxo, peronista, ya lo sé. La izquierda lo tenés claro, lo hemos debatido. Incluso vos estás bastante más a la izquierda que yo. Lo digo públicamente y me hago cargo de... Vos sos un peronista clásico. Sí, absolutamente, y me hago cargo además, ¿eh? Me hago cargo además. Me parece bien, me parece bien. Que si el general estuviera acá, algunas cosas no nos hubieran pasado, de hecho. Se hubiera puesto un poco más duro que en algunas situaciones. Alberto ha sido demasiado dialoguista con mucha gente. No está mal, pero digo, un peronista clásico hubiera hecho otra cosa, quizás. Sí, yo creo que hay tiempo para el diálogo y tiempo. En realidad, siempre vos podés dialogar, pero nunca el diálogo te tiene que impedir que tus decisiones sean consecuentes. Es decir, que las decisiones que tomaste vayas para adelante, buscarás los consensos, con aquellos que se puede alcanzar el consenso lo alcanzarás, y con quienes no se puede alcanzar, si vos estás convencido de que tu decisión es clave
para el pueblo, para igual. los que te votaron y para el país, adelante. Lo que no Igual. puedes hacer es retroceder sobre tus decisiones. Y ahí hemos tenido problemas. Yo Cosa creo que nos que pasó. hay que salir de eso. Cosa que nos pasó. Sí, por supuesto. Y El eso, nombre Vicentín dice mucho. y eso es algo de lo que también, como decías, hay que salir. Ahí lo suscribo yo para no meterte a buen quilombo. Ahora, ¿te fijaste cuánto les molesta un pensamiento? Digo, hay cierta parte de la política de ambos lados a la que les molesta el razonamiento complejo. A ver, yo creo que estamos en un problema, pero que va mucho más allá incluso de la sociedad argentina, que es una barbarización de lo que llamaríamos el ágora, el espacio en el que una sociedad debería poder discutir políticamente, pensarse. Estamos viviendo una época de como de aplanamiento, de barbarización del lenguaje, de mediatización excesiva que implica amarillismo, golpes bajos, frases zócalo, una maquinaria que funciona para capturar palabras y frases y después convertirlas en un vómito, ¿no? Todo eso me parece que es parte de un momento muy complicado de la vida democrática, donde, por ejemplo, las derechas más duras, que van creciendo y se van expandiendo, utilizan un lenguaje de la destrucción del otro, un lenguaje brutal, sin mediaciones. Bueno, el caso de Milei, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Ese discurso. Pero yo que digo vos decís, puntualmente a que vos el otro día hiciste un comentario y te salieron a matar por unas pelotudas. bueno, fíjate, A ver, eso, iba a ir sobre eso. Iba a ir sobre eso, justamente. una pelotudez lo que dijiste, perdóname, yo te quiero, adoro tu forma de comunicar, me pareció un tipo brillante, pero dijiste una pelotudez que no era grave. Pero yo te voy a agregar algo. En realidad, lo que ellos hicieron fue extrapolar una frase que había que leerla en la totalidad, porque fue una entrevista radial. Contámela ¿no? completa para la gente de provincia que no la escuchó. Bueno, es una entrevista radial que la di en las 7:50, donde en un determinado momento dije que por supuesto que el duelo es un derecho humano fundamental, pero que uno podía ver en el contexto de lo que eran esos actos donde llevaron piedras, que había quienes, más que expresar duelo por su sufrimiento, que es absolutamente genuino, lo que querían era despotricar violentamente contra el gobierno, contra Cristina, contra el kirchnerismo. Después, por supuesto, hablé en otros lugares, volví a detenerme largamente en la cuestión del duelo, la importancia que el duelo tiene, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo. Por supuesto que tomaron esa frase, la del odio, ¿no? Cuando yo decía, hay odio y no duelo, la simplificaron, la extrapolaron del conjunto de lo que dije, y con eso te construyen todo un escenario y una significación de nuevo tipo. Así está funcionando el sistema. Funciona, y en las redes sociales se ve muy claro, los comentarios debajo de las entrevistas o de los programas o lo que sea, suelen ser una cloaca fascista, donde se dicen cosas espantosas, se desea la muerte del que dijo alguna cuestión. Es como si hubiéramos perdido la dimensión de lo que puede ser pensar distinto, pero más allá de pensar distinto, poder ser partes de la misma sociedad. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que es muchas veces el nivel de violencia retórica que encierra ese tipo de acción, ese tipo de construcción de la noticia, y la falsedad también, y la mentira, y la espectacularización. Falta más o menos que, por ejemplo, a esta profesora que se hizo famosa por la discusión con el estudiante en La Matanza, se le pida que vaya a prisión, que se la fusile. Digo, podemos discutir muchísimo lo que significa enseñar, la complejidad de lo que es la enseñanza en escuelas secundarias, con adolescentes en este contexto de época. Yo a veces pienso que los profesores y las profesoras de colegios secundarios son héroes, porque estar años enseñando
en un contexto tan difícil como es el de la adolescencia contemporánea en una sociedad tan compleja como la nuestra, te deja, pero lastimado, ni te digo. Entonces, están los que tiran piedras y nunca les importó la educación, nunca les importó la Ahora, yo voy conversación. a dar vuelta a un razonamiento con algo que sí Sí, conozco, que es la tele y la radio y los medios, que vos sabés que hace sí, mucho que me dedico a esto. Está bien, vos tenés razón. Pues hay que pasar por un duelo, era muy complejo, el dolor lo han pasado muchas miles y cientos de miles de víctimas, eso es indiscutible. Pero cuando vos como periodista pones en primer plano a una mujer llorando desconsoladamente con una piedra y tu movilero dice, no le podemos hacer la entrevista porque no puede parar de llorar, y vos seguís diciendo, este es el dolor que te causó Alberto Fernández porque no ya, permitió, eso es otra cosa, eso no es duelo, eso es manipulación por mediática pura y supuesto. dura. Pero por supuesto, este es un problema que no es solamente en la sociedad argentina, lo vimos en muchos otros países, tiene que ver con, vos conocés muy bien, lo que son los medios de comunicación. A veces no solamente es porque responden a una ideología, sino que está en su esencia generar el espectáculo, lo morboso también de la escena ayuda para que de repente un programa crezca en rating. O sea, no es Parte del nada sencillo negocio, la Ricardo, comunicación. vamos. Es Es parte parte del del negocio. negocio. Y no Es está ni parte... bien, y no está ni bien ni mal. Y lo digo yo, que yo mismo me he satirizado frente a una cámara más de una vez. Yo No, mismo no, lo está lo he claro. hecho. Yo recuerdo que había un viejo crítico del periodismo que cuando estalló la Primera Guerra Mundial responsabilizaba en gran medida a los medios de comunicación y decía, quien tenga algo que decir, que dé un paso al frente, pensando en los periodistas de esa época, y que calle para siempre. ¿No? Una especie de metáfora esa, diciendo, hemos dicho tantas cosas, hemos alimentado el monstruo del patrioterismo, de la guerra, que finalmente la guerra aconteció y nos arrasó a todos. Nadie se hace responsable de eso. Entonces, también uno podía recorrer la década de los 90, fue una década en la que, de nuevo, los medios de comunicación tuvieron un rol importante. Decía hace un rato, la protección, el blindaje inédito que ningún gobernante democrático jamás tuvo en la historia argentina, que los medios concentrados de comunicación generaron en relación a Macri, y ni hablar, por ejemplo, el blindaje de Larreta. Rodríguez Larreta es el político más blindado de la Que lo historia tiene hoy, argentina. como diría nuestro amigo común, Daniel Tonietti, de los dos lados del río Bravo. Claro, bueno, pero fíjate, no solamente porque Larreta ha untado y ha volcado dinero, pero a montones para justamente lograr este blindaje, sino porque precisamente el blindaje lo que hace es que una parte de la sociedad, sobre todo la sociedad que no vive en la ciudad de Buenos Aires, crea que Larreta es el dechado de virtudes Y de lo la creen, ¿eh? democracia Yo estoy en el Chaco y contemporánea. te aseguro que lo creen, ¿eh? Pero por supuesto, Yo te porque, garantizo, Ricardo, que lo creen. claro, pero me imagino que sí, pero eso es producto también, porque por eso te decía que a veces las cosas son un poco más complejas de lo que parecen. Eh, el macrismo en la ciudad de Buenos Aires ha sido básicamente una gran inmobiliaria, un gran negocio especulativo en todos los órdenes. Lo que después hicieron durante 4 años en el gobierno nacional, lo vienen haciendo desde el 2007 en la ciudad de Buenos Aires. Convertir a la ciudad de Buenos Aires en una extraordinaria fuente de negocios para unos pocos. Negocios inmobiliarios, negocios con lo que se te ocurra, con los peajes, con el acarreo de los automóviles en infracción, con lo que vos quieras. El macrismo hizo de la ciudad una especie de territorio de la creciente acumulación de riqueza de unos pocos. Y sin embargo, una parte muy grande y mayoritaria de la sociedad argentina, perdón, de la sociedad porteña, los viene votando de todas maneras. Y de Entonces la uno sociedad dice, argentina también lo votó. bueno, ni hablar, ¿no? Esos votos tremendos que sacan provincias como Córdoba, uno dice, ¿cómo es posible? ¿Qué Y pasó Macri ahí? tenga que volver para recuperar votos del lado de
de una opción supuestamente neoliberal es grave, porque Macri ya no es neoliberalismo, es derecha pura. Pero bueno, sí, lo que pasa es que el neoliberalismo va encontrando distintos rostros para convencer, si tiene que hacerlo en el plano de la democracia, a una parte de la sociedad para que lo vote. Entonces depende el momento, la situación, es el modo como se muestra. Hubo un momento en que el neoliberalismo parecía que podía mostrar un rostro, entre comillas, más amable, hasta que la amabilidad del neoliberalismo lo que pone en evidencia es que crece la desigualdad, crece el endeudamiento, crece la exclusión social, desaparecen los recursos para la educación y la salud públicas, etcétera, 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 y ya no hay nada que pueda ocultar la verdad del neoliberalismo. Y ahí viene la represión, etcétera, etcétera. Vos sos muy bueno, vos decís que hasta que encontraron eso. Yo te voy a decir otra cosa que es mucho más hija de mi madre, pero me hago cargo. Hasta que desapareció Milei perdieron votos, Ricardo. Antes no les importaba y van a mentir Pero que igual. Milei es parte del mismo ejercicio, digamos. Milei es una excrescencia, porque todos saben que no existe ninguna sociedad que funcione del modo como Milei dice que debiera funcionar la sociedad. Esa idea es una paradoja. La palabra libertario es una extraordinaria palabra que en realidad remite a los anarquistas, remite a aquellos trabajadores y trabajadoras que defendían la idea de sin Dios, sin patrón y sin Estado. Milei defiende que el Dios es el dinero, que el fetiche de la época es el empresario y que el paraíso es el libre mercado, sin Estado. Falso, porque incluso en el neoliberalismo el Estado funciona, pero para defender los intereses de los grandes grupos económicos. Milei es eso, aprovecha un momento complejo de la sociedad para mostrarse como niño rebelde. Porque también, y esto hay que decirlo, tanto las izquierdas en otros países donde tienen más fuerza que acá, como los movimientos nacional populares, que sí tienen fuerza en un país como el nuestro, han de alguna manera quedado, nos está faltando creatividad. Eso que vos llamabas entusiasmo o capacidad de interpelación, rebeldía. Entonces, claro, bueno, y un tipo como Milei, personaje que grita, que dice sandeces, lo hace de tal manera que parece un rebelde, un provocador, y entonces una partecita, porque tampoco es que sea una parte gigantesca, ¿no?, de cierto público juvenil de clases medias, siente que allí está la transgresión, porque nosotros perdimos el lugar de la transgresión, y los jóvenes necesitan ser parte de una experiencia de transgresión. Y ese es un tema para nada menor. En Europa también crecen las extremas derechas, y crecen de la mano de la crisis de las formas tradicionales de hacer política, porque están en crisis las formas de representación de la política. Para cerrar, y ya te dejo tranquilo, pero también ahí volvemos al principio de la charla. Perdimos alguna base de lo que nosotros somos en la rebeldía y la prepotencia que tiene que tener la política bien entendida. Estoy de acuerdo con vos. Más rebeldía, más toma de riesgo, más interpelación con decisiones fuertes, y eso reconstruye entusiasmo y necesita una ética. Cerrá como vos quieras, el aire es tuyo, te quiero mucho. Gracias por tantos años de amistad. Un placer, Jorge, siempre es muy bueno conversar con vos. Abrazo y volveremos a encontrarnos. Nos divertimos, ¿viste? Nos encontramos cada tanto, pero nos divertimos. Mirá, y hablamos como media hora. Sí, hablamos como media hora. Mandámelo después, mandame la grabación después. Dale, te agradezco mucho, te quiero mucho. Te mando un abrazo grande y te agradezco la lealtad de tantos años, de verdad. No, un placer, siempre un placer. Abrazo grande, cuídate. Para mí, este programa ha superado todas las expectativas que tenía en un ciclo como el que estamos haciendo por el Bucle y por Celta TV. Porque realmente hemos logrado darle una vuelta de rosca al pensamiento y darle una vuelta de rosca a la historia política argentina. Todo en una hora de televisión, y lo vas a poder ver vía streaming a la hora que quieras. Esto va a quedar en archivos para siempre.
y notas como la de hoy son las que le dan sentido a nuestra carrera. Hoy soy yo el que les dice gracias. Nos vemos el domingo que viene. Al final del túnel.